grabar, estamos grabando, tercera sesión, tercer capítulo, 14 de octubre, estamos viendo Gobierno de Ciudad con Córdoba. Adelante, compañeras. Bien. ¿Se escucha? Sí. Voy cerrando con los considerandos 10 y 11. Sí. ¿Dónde está Miguel? Sí. ¿Qué? Bien. ¿Puede ser hasta el 4 de noviembre? Porque yo justo tengo uno este mismo día para... Estoy escuchando a alguien. Ahí está. ¿Está hablando? Ya lo muteé. Sí, adelante. Ahí está. Bien, considerando 10 y 11, que básicamente dicen que aunque la Corte realiza una interpretación restrictiva de los artículos 116 y 117 y siga los supuestos mencionados, esta doctrina era anterior a la reforma de 1994, donde existía solo la autonomía conferida a las provincias por el artículo 121. Y que asimismo la doctrina no es una regla férrea, es decir, una regla firme, y que en defensa de otros derechos consagrados en la Constitución, como puede suceder en un conflicto donde no se sabe a qué afuero debe ir un caso entre el Estado Nacional y una provincia, resuelve que la ciudad tiene mérito suficiente desde la reforma para tener el mismo lugar que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales y por lo tanto el mismo derecho a la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Entonces. Sigo. Sí. ¿Cómo? No, te escucho. Bien, sigo con el voto disidente de Highton de Nolasco. Pero para. Sí. El señor Carlos Fernando Rosenkrantz, primero con S, después con K y Z final. Es un trabalengua para decirlo, profe. Sí. Escribe un voto concurrente. Es decir, sí, va a compartir la forma en que el voto mayoritario resuelve, pero con otros argumentos. No la fundamentación, sí. Bien, perfecto. Ya sabemos que es un voto concurrente. La pregunta clave es: ¿en qué se diferencia del voto mayoritario y por qué llega a la misma conclusión? Bueno, para mí va más del lado de la palabra vecino que se utilizó en el anterior precedente, en cuanto a que la ciudad no puede ser considerada un vecino por sus facultades de gobierno autónomo, legislación, jurisdicción. Sí, es más que un vecino, sí. Tiene que ser tratado como un Estado y no como una persona de derecho público del país. Uh-huh. Fíjense que es raro que la Corte use en la caligrafía formas de resaltar alguna parte del fallo, pero a veces lo usa. Puede usar la letra itálica. ¿Saben cuál es la itálica? No. ¿La que está así de costadito? ¿O así? Ah, sí, sí. Bien. Por ejemplo, en causa civil. Exactamente. Civil, entonces, hay algunas frases que lo resalta con eso. A veces usa la negrita, la letra negrita, entonces uno lo ve más fuerte. Y acá Rosenkrantz, fíjense en el considerando, este es el considerando 9, el párrafo que empieza en la página 33. Así fue que a los fines la jurisdicción federal, ¿qué usa ahí? ¿Lo tenés? ¿Cómo? ¿Lo tenés ahí, la página 33? Pero la capital no fue equiparada a una provincia. ¿Y qué, eso es lo que está recetado. Sí, ¿cómo lo resalta? Con subrayado. Con un subrayado. Entonces, no es solo lo que dice, sino que decide subrayar, resaltar, darle énfasis a esa frase final. Pero la capital no fue equiparada a una provincia. Este es el meollo del asunto. ¿Sí? De todos estos fallos, ese es el meollo. ¿Sí? Se puede equiparar, no lo hizo el constituyente. Ahora, ¿lo podemos hacer nosotros ahora? Equiparar.
Entonces, ese verbo equiparar es asimilar. Asimilar cosas que de entrada no son iguales, no son idénticas, son parecidas, pero no son idénticas. Entonces, lo puedo equiparar en última instancia, lo puedo meter en la misma bolsa, en la misma clase, puedo poner esta ficha en este rompecabezas o no encaja. Bueno, esa es la cuestión. Y Rosencrantz en esto es un voto disidente, digamos, cuando dice no se puede equiparar, es decir, no un voto, digamos, es un argumento opuesto al que viene usando el voto mayoritario. Sin embargo, después le encuentra una vuelta como para acomodar la argumentación y llegar a la misma conclusión. Pero acá dice no hay equiparación. Lo que sí es, a estos efectos, tampoco la puedo equiparar a un vecino. Eso sería rebajarlo. Entonces, Sí, entre estas dos alternativas, prefiero subirlo un poco, forzar hacia arriba y no forzar hacia abajo. Escucho. algo que menciona antes de la reforma de 1094 es que estaba esta discusión y el constituyente en la reforma pudo despejar estas dudas y no lo hizo, agregó el artículo 129. Exactamente, exactamente. Podría haber puesto en el 129 que es equiparable una provincia o tendrá un estatus similar, sin decir es una provincia. Pero bueno, ante esa ausencia es que hay que forzar todo esto. Bien, entonces, ¿cuál es la misma resolución que toma este fallo concurrente? Que la ciudad tiene mérito suficiente desde la reforma para tener el mismo lugar que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y por lo tanto el mismo derecho a la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces, el efecto práctico, concreto, en la vida diaria, ¿cuál es? Que la ciudad puede litigar ante la Corte bajo competencia originaria. ¿En qué casos? Los de causa civil. Bien, y cuando se está peleando con otra provincia, cuando se está peleando con la nación, etcétera, lo que hizo hace unas semanas artículo 116. el jefe de gobierno de la ciudad, que presentó directamente un amparo en la mesa de entrada de la Corte Suprema. Ese es el efecto concreto de este fallo y de este voto concurrente. Bien, muy bien, Aisha. ¿Aisha o Aixa? Aixa. Aixa. Bien, Aixa. ¿Te quedó algo ahí o vamos a la disidencia? El voto disidente, ya vamos. Vamos. Que me parece que le gusta que hace una definición de autonomía. Bueno, primero voy a nombrar que trae presidente Cincunegui, Juan Bautista, contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese lo busqué, pero solamente encontré lo que dice el procurador de la nación, el procurador general. Bueno, sobre ese dice que tanto en este precedente como entre otros, la ciudad no está aforada para la competencia originaria de la Corte Suprema de los artículos 116 y 117, ya que en esto se dice que la Corte tiene un estatus especial diferente al de las provincias, municipios y capital federal. Uh-huh. ¿Cómo es? Mientras que las provincias tienen intervención federal, distribución en materia de coparticipación, los artículos que nombraba la compañera, inclusive la cláusula de progreso, artículo 75, inciso 18. ¿Sí, lo leo? Sí. Bueno, básicamente dice que proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, entre otros. Esto es lo principal que quería nombrar. En cambio, a la ciudad no se le da en sí la posibilidad de tener su constitución. Acá esto es lo de la terminología. A ver. Que en lugar de darse una constitución, se da un estatuto organizativo. Y no se le da un gobernador en sí, sino un jefe de gobierno. Esta es una interpretación restrictiva de la ley fundamental. Hago un parate.
un parate. Sí. Recién nombraste Cincunegui. Sí, Decía, solo encontré el voto del procurador. sí. ¿Sabés por qué te pasó eso? ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte tiene un párrafo, ¿En serio? o dos. Dice así, el tribunal comparte los argumentos y conclusiones del dictamen de la No, eso no señora lo sabía. procuradora, a los que corresponde remitir a fin de evitar repeticiones innecesarias. Por ello se resuelve declarar la incompetencia de esta Corte para entender en forma originaria en este juicio. Ese es todo el fallo, de la época de Nazareno. Y después tiene algunos votos, ¿sí? La mayoría automática de la Corte del año 99, se estaba despidiendo ya con estos fallos. Pero es cierto, fíjense, acá hay un caso donde la Corte lo único que hace es remitirse a lo que dijo el procurador, a la recomendación del procurador, y no hace nada más. Y bueno, adhiero a esos argumentos, vayan a buscar ahí toda la fundamentación. Y omite desplegar otros argumentos nuevos. Y esto, cuando buscan en el SIG por fallos, los numeritos de los fallos, ahí está, van a encontrar tanto el fallo como el dictamen del procurador, no me salía la palabra. Bien, perdón, sigamos. Sí. Bueno, esta interpretación restrictiva que hace en su terminología solo versa para las provincias. También el hecho de que las provincias conservan el poder no delegado a la nación, mientras que el gobierno nacional conserva el poder no delegado a la ciudad por la Constitución y las leyes. Esto se encuentra en el artículo 2 de la ley 24.588, que dice: la nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y es titular de todos aquellos bienes, derechos y poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones, entre otras disposiciones que excluyen a las provincias, como el artículo 75, inciso 2, párrafo 1 y 4. Asimismo, también alega que al analizar el artículo 129, esto debe ser armónico a las demás disposiciones. Cuando se menciona la autonomía, que significa cualidad de darse la propia ley, y hace nombra la acepción que hace la Real Academia Española, que la define como potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos del gobierno propio. Bien. Esto lo agrego, que proviene del griego autos, es decir, por sí mismo, nomos es una regla, y ia, que es una cualidad. ¿Saben qué? Ya me puedo morir tranquilo. De hecho, me voy a morir un rato y vuelvo. Y seguimos. Bien, excelente, excelente. Fíjense en los métodos de interpretación. O sea, cómo la Corte, los diferentes jueces de la Corte, miembros, recurren a instrumentos diferentes. Es como si uno tuviera una caja de herramientas y uno agarra el destornillador, el otro agarra el martillo y el otro, bueno, soy un gran especialista para esas cosas, pero digamos, tienen una caja llena de herramientas y cada uno elige la que más le parece adecuada. Acá Hayton lo que está haciendo es un análisis lexicográfico, va a ver la letra y qué quiere decir el significado literal de cada una de esas letras, ¿sí? De las palabras, perdón, o frases, ¿sí? Que es una provincia, que es ser autónomo. Entonces, claro, y me voy a la Real Academia. Cuando uno va a la Real Academia, ¿qué está haciendo? ¿Por qué uno va a buscar el significado en la RAE? Está buscando una fundamentación. Sí, ¿y por qué va a la RAE? Y Piensen. acá Elena dice: buscó la fuente autorizada. Bien, fuente autorizada. No estaba leyendo justo el chat. Estaba con bueno, yo lo leo. Fuente autorizada. Bien, ¿y por qué es autorizada esta fuente? Porque es la oficial. Bien, muy bien. Es la oficial.
¿Puede existir alguien que diga, yo voy a decir qué quiere decir el lenguaje que viene desde hace miles de años? ¿Por qué le damos crédito a lo que dice la Real Academia Española? ¿Y por qué trasciende España? Porque bueno, que diga lo que sea para España. Es como si nosotros armamos acá un tribunal para decir el lunfardo nuestro. ¿Qué quiere decir? Yo voy a la YECA. ¿Qué quiere decir la YECA? Bueno, pongo un tribunal ahí, una academia para que me diga. Nosotros tenemos academias también, academias de ciencias morales y no sé qué. Cada cosa que hacer. ¿Por qué le damos crédito a la RAE? A ver. Acá Elena vuelve a decir, porque es reconocida como autoridad. Bien, autoridad, esa es la palabra, autoridad. Es una autoridad en la materia, autoridad ampliamente reconocida, tradicionalmente reconocida, y sin embargo a veces no nos gusta lo que hace. Y sin embargo muchos lo critican, y muchos de peso, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor español muy reconocido, que es Antonio Pérez Reverte, Antonio creo que es, Antonio no, otro nombre, Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, que fue cronista de guerra y tiene muchas novelas muy buenas, y es un gran crítico de la RAE, ¿sí? Pues no deja de ser puro conservadurismo, ¿sí? Yo te digo qué es el lenguaje y lo que no es otra cosa, no sé, no me interesa. Por ejemplo, la RAE rechaza el lenguaje inclusivo, y nosotros agarramos a nuestros pibes y lo único que usan todo el día es eso. Entonces, bueno, Profe, quedan afuera del lenguaje oficial. Sí. no sé, pero encontré un artículo de 2010 que la RAE decía que para ciertas oraciones se eliminaba el acento en estas, estes. Sí, porque es cierto, el tilde. Por ejemplo, a mí me cuesta dejar de escribir solo con tilde, pero bueno, ya no se usa A mí más. también, pero a veces lo hago y O la O me lo corrigen. entre dos cifras, hay algunos cambios hubo. Es cierto, el lenguaje es materia viva y la Real Academia va admitiendo modificaciones. Tiene un sistema de chat online y Twitter está bueno, uno le puede hacer una consulta y te contesta. Algún raísta del otro lado te contesta. Sí, de hecho creo que se añadió el término murciélago, porque muchas personas lo usaban. Bien, sí, digamos. Pero es un pecado decir otros. ¿Cómo? Otros. Así comemos menos carne. Para mí la carne que me está haciendo mal. ¿Cómo? Bien, no, todo esto porque hay eurocentrismo, todo esto para que pongamos en valor digamos, la importancia de tener una fuente autorizada que nadie discute. Entonces yo voy a buscar ahí y lo que dice eso me sirve, como hace acá Hayton. Nadie le va a discutir lo que dice la RAE, aunque entre nosotros sepamos que no todo el mundo opina lo mismo, que hay críticas y que siempre se puede buscar alguna voz alternativa. Bien, seguimos, adelante. Bien. Bueno, en la Constitución se nombra la autonomía, dice Hayton, pero esto también funciona para otras entidades como son las universidades. Ajá. Por ende, no sería un término unívoco, sino que varía dependiendo del caso, dependiendo del ente que predique el carácter autónomo. Hay 3 entes con autonomía reconocida en la Constitución: las provincias, los municipios y las universidades. Son los 3. Para que lo tengamos ahí en radar. Bien. Bueno, también trae la intención de los constituyentes, ¿no? Los cuales dicen que el estatus constitucional se refiere no a la constitución local bajo el marco del artículo 5, sino al ya mencionado estatuto organizativo de sus instituciones. Por ende es importante esta elección de términos, ¿no? Sí, Y fíjense ahí ya, perfecto. Fíjense, otra herramienta que saca a relucir Hayton. ¿Qué dijeron los convencionales constituyentes en la Asamblea Constitucional Constituyente del 94, reunida en la ciudad de Paraná? ¿Qué dijeron ahí?
Entonces se va ahí a la página tanto, y te pone entre comillas lo que dijo uno, lo que dijo otro, el diario de sesiones, ¿no? Entonces, y dicen, el subrayado no pertenece al original. Fíjense, va a buscar lo que dijeron. Hace una cita textual. A la cita textual le pone énfasis, le pone un subrayado. ¿Por qué hace esto? Si en realidad lo que sirve es lo que finalmente votaron en el 129 y otros artículos. ¿Por qué va a buscar lo que cada uno dijo ahí o lo que algunos dijeron ahí ese día? ¿Qué tipo de ¿cómo se llama? Criterio hermenéutico está usando? Uno riguroso. Riguroso Y sería que más bien el puede lexicográfico, el textual. ¿Cómo? El riguroso sería más bien el textual, ir a la letra del 129. Y fíjense un dato. ¿Quiénes firman el voto mayoritario? Maqueda, Lorenzetti y Rosati. Bueno, fíjense. ¿Cuáles de esos tres fueron convencionales constituyentes? Dos de los tres fueron convencionales constituyentes. ¿Saben quiénes son? Supongo que Maqueda es uno de ellos. Sí. Lorenzetti no, supongo, y Horacio Rosati. Bien. Muy bien. Maqueda y Rosati fueron convencionales constituyentes. Si hubieran tenido el ego de Fight, se habrían citado a sí mismos. Como yo dije en el diario de sesiones de la Convención Constituyente, y se ponen todo un párrafo. Pero no lo hacen por decoro o porque, no sé, decidieron no hacerlo. Pero sí lo hace Hayton citando a otros convencionales, ¿sí? Bravo, García Lema, etc. Y lo traen. ¿Por qué lo traen? ¿Qué es esto? Es buscar otra fuente. También es autorizada porque fueron los que armaron, los que decidieron el artículo 129. ¿Qué argumentos dieron para decidir lo que decidieron? Pero no deja de ser una interpretación sesgada, porque vos podés traer dos o tres, pero eran muchos más los que decidieron ese artículo. Y lo que deja ver acá es que había posiciones encontradas, no todos opinaban lo mismo. ¿Se entiende el mecanismo que utiliza? Va a buscar cuáles de los discursos en la Convención Constituyente me sirve a donde yo quiero ir. Traigo esos párrafos y encima realzo algunas frases. ¿Se entiende el mecanismo lo que quiero que vean? Porque tal vez alguien podría decir, bueno, pero como tuvo este convencional, hubo 2, 3 convencionales que dijeron totalmente lo opuesto. ¿Y cuál vale más? ¿Vale más uno que otro? ¿Que vale lo que se votó? ¿O no? ¿O digo cualquier cosa? ¿Qué opinan? ¿Hola? ¿Cómo? Supongo que de cierta forma es válida, ¿no? Los dos. Bien, estaba leyendo el chat. Es válido como herramienta. Lo que yo digo es, cuando nosotros hacemos el análisis del fallo, tengamos en cuenta todo esto para darle valor, ¿sí? Para poder describir cómo hace una construcción jurídica uno de los cortesanos, qué herramientas utiliza, qué valor le asigna y qué podríamos nosotros contraargumentar en todo caso. Bien, adiós. Nos vemos en un rato. Bien, seguimos entonces. Adelante. Bien. Vuelve a hablar del caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Tierra del Fuego, donde dice que el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de la ciudad son atribuibles a las autoridades locales los poderes para resolver en ciertas causas judiciales, ¿no?
pero esto no significa que pueda ser sometida a tribunales de diferente jurisdicción, y no se vería afectada su autonomía al someterse ante jueces de otras provincias, puesto que la Constitución no lo impide, Sí, y tiene sus fíjate, límites en la propia Constitución. a ella, fíjate un dato curioso, ¿no? Hayton de Nolasco firma acá en disidencia, y lo que va a terminar diciendo es, Ciudad de Buenos Aires, andar a litigar a un tribunal de provincia, ¿no? Mm. Pero era justo lo opuesto a lo que ella había dicho en su disidencia en el otro fallo que vimos la semana pasada, con Tierra del Fuego, ¿recuerdan? Es como que Sí. acá hace un especial énfasis en que ciudad no es provincia, esa es la gran conclusión, Sí. pero en el otro fallo había hecho un esfuerzo opuesto. Bien, vamos ya al final, los considerando finales, a ver, que habla de Soho y, Sí. a ver, por ahí. Bueno, así como se dijo en Soho, la competencia originaria de la Corte es de naturaleza excepcional e interpretación restrictiva, y el hecho de asimilar a la ciudad como provincia crearía un nuevo ente no previsto en los artículos 116 y 117 de la Constitución, y debe hacerse una rigurosa interpretación hermenéutica de la Constitución Nacional. Ajá. Y finalmente surge de la propia ley la diferencia entre la ley y la ciudad y las provincias. Su autonomía de estatus debe ser interpretada de manera armónica con las demás disposiciones. También no existe norma que le dé autonomía igual al de las provincias y tampoco razones para imprimirle ese carácter. Esto tiene que ver con que no hay un cambio en la realidad constitucional que permita apartarle de la doctrina y los precedentes. Esto hace que la ciudad mantenga categoría de vecina prevista por el artículo 116, y también que en el caso presentado no existe una causa civil como tal, Ajá. sino que es una causa de naturaleza administrativa. Por lo tanto, la Corte Suprema carece de competencia todo para entender en el caso. Bien, entonces, acá lo que dice, digamos, todo el derrotero argumental del voto de Hayton va en el sentido de decir, hay una diferencia en el estatus jurídico entre ciudad y provincias. Esa diferencia no ha cambiado con el 129, así lo han dicho los fallos precedentes de la Corte, no hay nada que justifique un cambio. Y después lo que dice es, esta es la forma de interpretar y hay que ser rigurosos en esto, ¿sí? La interpretación o el modo de interpretar tiene que ser riguroso, ¿sí? Riguroso criterio hermenéutico, cuando hablamos de competencia originaria. Y el voto mayoritario lo que dice es, hay que ser rigurosos, pero no tanto, digamos, no hasta tal extremo. Entonces, estamos ahí disputando, si se quiere, una cuestión de actitud, ¿sí? ¿Cuán riguroso yo tengo que ser? ¿Cuán exigente tengo que ser a la hora de interpretar el alcance de una norma? En este caso, el 129 y el 117. Bien, excelente. Entonces, ¿qué te quedó? ¿Cómo concluimos este voto en disidencia? ¿Qué efecto tiene? El voto en disidencia en sí no va a tener efecto en la sentencia, sino que puede ser utilizado después como fundamentación ya. Bien, pero digo, ¿qué efecto tiene si fuese un voto mayoritario? ¿Cuál es la consecuencia Bueno, de esta resolución? Que la ciudad de Buenos Aires no tiene competencia originaria ante la Corte y tiene que tramitar en un tribunal de primera instancia. Pero en concreto, ¿cuál sería? ¿Qué tendría que hacer acá la ciudad? ¿Cómo? ¿Qué tendría que hacer la ciudad acá, en este fallo, en este litigio? Para poder tener competencia originaria. No la tiene. Según Hayton no la tiene. Tiene que volver al tribunal de primera instancia y litigar ahí.
¿En dónde? En un juzgado administrativo ¿En dónde? en la provincia de Córdoba. Bien, bien. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos a pensar. ¿Cómo tendría que hacer al día siguiente de este fallo? Y tendría que agarrar la demanda y me tendría que tomar un bondi a la ciudad de Córdoba. Y cuando llego ahí, ¿qué hace el procurador de la ciudad? O el jefe de... ¿Cómo se llama? No es procurador, Sí, el procurador. ¿El tesorero? No, tiene otro nombre a veces, no me está saliendo ahora. Procurador fiscal, bueno, cada provincia le da un nombre. Pero sí, como el abogado del gobernador, acá del jefe de gobierno, ¿qué tendría que hacer? Se va a Córdoba y ¿qué hace? El procurador del tesoro era. Procurador del tesoro, bien, del tesoro de la ciudad. ¿Qué tiene que hacer? ¿No sería la ciudad que interponer la demanda ante la provincia de Córdoba? Ante un juzgado de la provincia de Córdoba. Bien, pero ¿qué juzgado? Un juzgado administrativo, en materia de administración. Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Bien. ¿De la local de la provincia de Córdoba o federal? Y federal. ¿Por qué federal? Porque es una... No, espera que estoy pensando. El voto mayoritario decía, es federal y a la vez es federal, porque si está la nación y a la vez es la última instancia, o sea, la corte, porque está una provincia. En este caso no tenemos ni a la nación ni a la provincia, son dos provincias, o mejor dicho, la ciudad contra otra provincia. Si no le reconozco a la ciudad el estatus de provincia, la mando a litigar a los tribunales de otra provincia. Antes era Tierra del Fuego, ahora es Córdoba. Cuando la ciudad se va a litigar a la provincia, no va a los tribunales federales, porque no es la nación. Se va a los tribunales de la provincia, o sea, a los tribunales ordinarios. Es decir, se tiene que ir a un juzgado de primera instancia, provincial, ordinario, local, contencioso administrativo, porque está el Estado provincial. ¿Se entiende? O sea, se va un juez contencioso administrativo de la provincia de Córdoba. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. O sea, el efecto entre el voto mayoritario o concurrente y el voto en disidencia es muy fuerte. Perdés el fuero federal, perdés la competencia originaria, te tenés que ir a otra provincia, a los tribunales ordinarios de la otra provincia. O sea, para la ciudad de Buenos Aires es perder 10-1 esto. No es que, bueno, un poquito más, un poquito menos. O sea, es muy fuerte la diferencia. ¿Sí? Dejás de ser considerado un par, y como soy par, me tengo que ir a la corte, pero no soy par, me tengo que ir al del otro, y ni siquiera es juzgado federal, a un juzgado provincial. O sea, la incidencia de la provincia en ese juzgado es mucho más fuerte que si fuese federal, o sea, de la nación. ¿Se entiende? Más o menos, a modo de efecto. ¿Sí o no? Sí. Bien. Aisha y Ariana, ¿queda algo ahí pendiente de este fallo? Sí. Juliana quiere decir el óbite. Juliana, adelante. Juliana. No sé cómo se pronuncia. ¿Juliana o Juliana? Un, dos, tres, Castillo llamando.
Ahí está, profe. O sea, el óbiter sería todos los argumentos que usaron, los argumentos secundarios que utilizaron para llegar a este fallo, que podrían ser todos los fallos análogos anteriores que mostraron, que citaron. O si no entendí mal. A ver, ¿qué era un óbiter? Algo dicho de paso. En el yo lo marqué como que era en el considerando 15 y el 16. ¿Qué dicen? A ver, ¿por qué? El voto mayoritario, estás diciendo. Sí. O el óbiter del voto disidente. Me está preguntando. No, te pregunto yo a vos. ¿De qué voto estás diciendo? Del mayoritario. Del mayoritario. Bien. Tratando de llegar. Acá estoy. Voto 15 y 16, decís. Carácter estricto de la Corte, 117, corresponde revisar la doctrina. ¿Por qué decís que ahí hay un óbiter? ¿O en qué consistiría? No sé, profe. Bien. Cuando decíamos el óbiter, como algo dicho de paso, suena así como muy ligero eso. Dicho a la pasada no es que, uy, me acordé de tal cosa. Lo importante del óbiter son dos cuestiones. Una es que no forma parte de la argumentación que va a derivar en un holding como regla de derecho y que va a concluir finalmente en una resolución del fallo. ¿Sí? La resolución es algo obligatorio para las partes, ¿sí? Y es la manera que la Corte tiene, en lenguaje del 116, de decidir una cuestión. Recuerden que hablaba de entender y decidir o resolver. Bueno, la resolución es eso, cuando la Corte decide y corta por lo sano. Entonces, ahí no es un mero órgano consultivo que recomienda una acción, sino que dice, esto es así y asá, y se acabó, no hay tutía. Y como es el último tribunal, no hay ni dónde ir a quejarse. Entonces, eso es el holding y la forma de resolver. Ahora, el óbiter, lo que tiene como dicho de paso, es lo importante, es saber que puede no estar en un fallo. Digamos, la resolución tiene que estar sí o sí, porque la Corte no puede dejar de resolver. Pero sí puede dejar de dar recomendaciones. El óbiter es una exhortación, como ahora vamos a ver en Corrales y en Bazán, una exhortación a otros poderes, a otra institución, etcétera. Podría ser incluso a la sociedad. Hoy la Corte